Quiero agradecer la invitación del señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Eslovena, Anže Logar, para participar en la conferencia internacional Días de América Latina y el Caribe. Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea comparten una vinculación social y cultural, una vinculación histórica que hemos podido consolidar a través del diálogo político, las relaciones económico-comerciales y la cooperación para el desarrollo. Entre ambas regiones hay un importante núcleo de principios y valores democráticos que son compartidos, al igual que una vocación por promover un sistema internacional basado en reglas. En esta etapa, en la que todos tenemos que lidiar con los efectos provocados por la pandemia del COVID-19, los desafíos de las relaciones entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea son múltiples. Tenemos que enfrentar la crisis sanitaria, concertar posiciones en el ámbito multilateral y relanzar nuestra cooperación en materia de educación, salud, ciencia y tecnología y cambio climático. No es poco. Esta cooperación debe contribuir a consolidar alianzas que promuevan el desarrollo complementario en ambas regiones, con especial atención por el empleo y por la producción. De esta manera buscar reducir la desigualdad en los países de renta media, que es un grave problema. En este punto quiero destacar que la pandemia ha magnificado las brechas estructurales y ha aumentado el endeudamiento de la región, sin discriminar el nivel de PBI per cápita. Para avanzar en una recuperación rápida y sostenible es clave generar consensos birregionales que permitan ampliar los plazos de crédito existentes y aumentar el financiamiento para el desarrollo de los países de ingresos medios. Nosotros creemos que nuestro relacionamiento también debe orientarse a fortalecer la integración regional a ambos lados del Atlántico. En un escenario de creciente competencia geopolítica, es fundamental que los bloques regionales y subregionales fortalezcan sus instituciones y mecanismos de asociación como herramientas de paz y de progreso. Con esas premisas, en este primer semestre del 2021, la Argentina tiene la responsabilidad de ejercer la presidencia pro tempore del Mercosur, nada menos que en el 30º aniversario de su creación a través del Tratado de Asunción. En estos meses venimos trabajando para que el Mercosur desempeñe un rol afirmativo y propositivo en el plano comercial, en el plano productivo y en el plano institucional. Queremos asegurar asimismo que la voz del bloque sea escuchada en los foros internacionales, donde actualmente se revisan y se reescriben las reglas de juego. Esas reglas deben más que nunca enfatizar la importancia de la concertación multilateral, la cooperación internacional orientada a reducir las asimetrías del sistema y la movilización de recursos técnicos y financieros para un desarrollo más sostenible e inclusivo. Europeos y latinoamericanos y caribeños debemos ser capaces de avanzar juntos en esta agenda. Muchísimas gracias.